Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez para un nuevo chismecito, un nuevo análisis y un poquito de drama, porque de eso vivimos, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N turcos, la aparente incomodidad de la talentosísima Demet Özdemir en los premios Pantene. Esa noche llena de glamour, vestidos impresionantes y aparentemente una tensión superíndice 3N palpable en nuestra querida Demet. Vamos a analizar todo esto a fondo, desde las posibles razones de de su lenguaje corporal hasta los rumores que han estado circulando como la superíndice 3 Bora. Que preparen sus palomitas, su café copyright, o lo que sea que les guste para disfrutar de un buen chismecito, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos quiero recordarles como siempre que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, jugoso y lleno de información superíndice 3N que su copyright que les encanta. Que suscríbanse y bienvenidos a la familia. Ahora vamos al grano. Los premios Pantene, un evento que celebra la belleza, el talento y la elegancia, siempre son una ocasión superíndice 3N para admirar a nuestras celebridades turcas favoritas. Y por supuesto Demet Özdemir, una de las actrices queridas y talentosas de Turquía, siempre es un foco de atención superíndice 3N. Pero aún más menos, o algo parecua diferente. Las maras caparo momentos en los que Demet parecua incu superíndice 3 moda. No era la Demet radiante y segura de sí misma que conocemos y amamos. Y obviamente esto desató superíndice 3 una ola de especulaciones. ¿Copyright estaba pasando realmente? Vamos a empezar por el principio. Demet llegó superíndice 3 al evento luciendo absolutamente espectacular como siempre. El vestido, el maquillaje, el peinado, todo impecable. Pero incluso desde su llegada, algunos observadores notaron una cierta tensión superíndice 3N en su rostro. No era una sonrisa completamente natural, parecua forzada. Y a medida que avanzaba la noche esta sensación superíndice 3N de incomodidad no hizo que aumentar. Se le vio interactuando con otros famosos, pero sus interacciones parecían breves y superficiales. Evitaba el contacto visual en algunas ocasiones y su lenguaje corporal no irradiaba la confianza que normalmente proyecta. ¿Copyright significaba todo esto? Bueno, aquí es donde empiezan las teorías. La primera y obvia teoría es que Demet simplemente no se sentía bien. A veces las celebridades son como nosotros, tienen días malos, se sienten cansadas, o simplemente no es tu N de humor para socializar. La presión superíndice 3N de estar siempre en personaje, y sonriendo para las maras puede ser agotadora. Es posible que Demet simplemente estuviera teniendo uno de esos días. Pero por supuesto, las redes sociales son un hervidero de teorías elaboradas y a veces bastante descabelladas. Algunos sugieren que la incomodidad de Demet podría estar relacionada con su vida personal. Como saben, su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koparrafo terminó superíndice 3 hace poco, y aunque ambos han mantenido una actitud cordial en público, es inevitable que haya secuelas emocionales. ¿Podría ser que la presencia de Oğuzhan en el mismo evento haya generado tensión superíndice 3N? Es una posibilidad. No tenemos forma de saberlo con certeza, pero es una teoría que ha ganado fuerza en las redes sociales. Otra teoría un poco picante implica a otros actores y actrices presentes en los premios Pantene. Se rumorea que existen ciertas rivalidades y tensiones entre algunas de las celebridades importantes de Turquía, y que Demet podría haber estado evitando a alguien en particular para evitar un enfrentamiento público. ¿Qué copyright serían esas personas? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno del chisme puro y duro, que no voy a dar nombres específicos. Pero les puedo decir que algunos usuarios de redes sociales han estado analizando cada interacción superíndice 3N, cada mirada y cada gesto para tratar de identificar a la persona o personas que podrían haber causado la incomodidad de Demet. También copyright hay quienes sugieren que la incomodidad de Demet podría estar relacionada con algún proyecto profesional. Quizás estuvo pasando por un momento difícil en su carrera, o quizás hay algún rumor o chisme que la estuvo afectando. El mundo del espectáculo es muy competitivo y lleno de intrigas,
y no será sorprendente que Demet estuviera lidiando con algún tipo de presión superíndice 3N profesional. Por supuesto, también copyright N es importante considerar que a veces, las cosas no son lo que parecen. Las CU maras solo capturan fragmentos de la realidad, y es fácil sacar conclusiones equivocadas basándose en unos pocos segundos de vídeo o unas pocas fotografías. Quizá ese Demet estaba perfectamente bien, y simplemente estaba un poco cansada o distraída. Quizá ese su lenguaje corporal fue mal interpretado. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, y tienen derecho a tener dos buenos y dos malos. Lo que es cierto es que la aparente incomodidad de Demet Özdemir en los premios Pantene ha generado mucha conversación superíndice 3N y especulación superíndice 3N. Y como fans, es natural que nos preocupemos por ella y que queramos saber qué copyright está pasando. Pero también copyright N es importante recordar que no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgarla basándonos en suposiciones. Lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestro apoyo y desearle lo mejor. Demet es una actriz talentosa y una persona encantadora, y estoy segura de que superará cualquier desafío que es tu copyright enfrentando. Y si decide compartir esa información superíndice 3N con nosotros, estaremos aquí para escucharla y apoyarla. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de la aparente incomodidad de Demet Özdemir en los premios Pantene, desde la posibilidad de un simple mal dúo hasta teorías elaboradas sobre su vida personal y profesional. Aunque no podemos saber con certeza qué copyright estaba pasando realmente, es importante recordar que las celebridades son seres humanos y que merecen nuestro respeto y apoyo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes, y espero que ustedes también copyright N disfruten escuchándolos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la aparente incomodidad de Demet Özdemir en los premios Pantene? ¿Tienen alguna teoría propia? Do copyright geme sus comentarios aquí abajo, y no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Demet Özdemir y del chisme turco. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero mucho y los veo en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. ***, pero espera, que la cosa no acaba aquí. Vamos a profundizar en este drama, porque aquí hay tela que cortar, ***. A ver. Ya hemos repasado las teorías populares, pero creo que es importante que nos adentremos un poquito en el contexto de todo esto. Porque, chicas y chicos, el mundo del espectáculo turco es como una telenovela de la vida real, y no me lo pueden negar. Primero hablemos de Oyuzhan Kou párrafo. Es cierto que la separación superíndice 3N fue hace poco, pero es que fue una separación superíndice 3N muy mediática. Desde el principio su relación superíndice 3N estuvo en el ojo del huracán N, y la ruptura no fue diferente. Hubo rumores, especulaciones y declaraciones a medias. Aunque ambos han intentado mantener la compostura, no podemos ignorar que la herida aún puede estar fresca. Y si Oyuzhan estaba presente en los premios Pantene, es comprensible que Demet se sintiera un poco observada. Imaginen la presión superíndice 3N de tener que interactuar con tu ex frente a las CU maras, y con toda Turquía mirando. Q copyright es true copyright S. Y hablando de true copyright S, no olvidemos que Demet es una de las actrices demandadas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas exitosas, y su agenda siempre es a tope. La presión superíndice 3N de mantener ese nivel de éxito, de cumplir con las expectativas de los fans y de los productores, debe ser inmensa. Quizá simplemente estaba agotada, exhausta de tanto trabajo. A veces el cuerpo te pasa factura y no hay glamour que lo tape. Ahora, vayamos a las rivalidades entre actrices. ¡Ay! Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Es un secreto a voces que existen ciertas tensiones entre algunas de las actrices famosas de Turquía.
La competencia por los papeles, por los premios, por la atención superíndice 3N del público, puede generar roces y envidias. Y aunque todas intenten mantener una imagen profesional y amigable, a veces, la verdad sale a la luz en forma de miradas fulminantes, comentarios sutiles o, como en este caso, una aparente incomodidad. No voy a dar nombres, lo prometo, pero les invito a investigar un poquito en redes sociales. Veru en que hay grupos de fans que se dedican a analizar cada interacción superíndice 3N entre las actrices, buscándose un más menos sales de rivalidad. Es como un juego, pero a veces, las conclusiones son sorprendentes. Y es posible que Demet estuviera evitando a alguna de estas rivales en los premios Pantene para evitar un enfrentamiento público. Imaginen el escándalo que se armaría si dos actrices famosas se pelearan en plena alfombra roja. Sería la comidilla de toda Turquía durante semanas. Otra teoría que me parece interesante es la relacionada con sus proyectos profesionales. Demet es una actriz muy versátil y siempre estuvo buscando nuevos desafíos. Quizú ese estuvo considerando un nuevo papel que le genera cierta ansiedad, o quizú de ese hay algún rumor sobre su carrera que la estuvo afectando. En el mundo del espectáculo los rumores vuelan rápido, y a veces, pueden ser muy más menos inos. Imaginen que se corre el rumor de que Demet va a ser reemplazada en una serie exitosa, o que un proyecto en el que tenía muchas esperanzas se ha cancelado. Eso sin duda afectará a su estado de condiéresis nimo y su comportamiento en público. Y no podemos descartar la posibilidad de que Demet tu copyright lidiando con problemas personales que no tienen nada que ver con su ex ni con sus compau más menos eras de profesión superíndice 3N. Todos tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias inseguridades. Quizú ese Demet estuvo pasando por un momento difícil en su vida privada, algo que no quiere compartir con el público. En ese caso, su incomodidad en los premios Pantene era simplemente una manifestación superíndice 3N de ese malestar interno. Pero, ojo, también copyright N es importante que seamos realistas. Como dije antes, las CU maras solo capturan fragmentos de la realidad. Es fácil sacar conclusiones equivocadas basándose en unas pocas imágenes o en unos pocos segundos de vídeo. Quizú ese Demet estaba perfectamente bien, y simplemente estaba un poco cansada o distraída. Quizú ese su lenguaje corporal fue mal interpretado. A todos nos ha pasado. A veces nuestra cara nos traiciona y transmitimos una imagen que no se corresponde con lo que estamos sintiendo realmente. Además, las celebridades estuvieron constantemente expuestas al juicio del público. Cada uno de sus movimientos es analizado, criticado y comentado. Es una presión superíndice 3N constante que puede ser muy difícil de soportar. Y es posible que Demet, consciente de que estaba siendo observada por millones de personas, se sintiera un poco cohibida y tensa. En fin, como ven, hay muchas posibles explicaciones para la aparente incomodidad de Demet Özdemir en los premios Pantene. Podría ser un simple mal día, un problema personal, una tensión superíndice 3N profesional, o simplemente una mala interpretación superíndice 3N de su lenguaje corporal. No podemos saberlo con certeza. Lo que es cierto es que este incidente ha generado mucha conversación superíndice 3N y especulación superíndice 3N. Y como fans, es natural que nos preocupemos por ella y que queramos saber qué copyright estuvo pasando. Pero también copyright N es importante recordar que no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgarla basándonos en suposiciones. Lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestro apoyo y desearle lo mejor. Demet es una actriz talentosa y una persona encantadora, y estoy segura de que superará cualquier desafío que es tu copyright enfrentando. Y si decide compartir esa información superíndice 3N con nosotros, estaremos aquí para escucharla y apoyarla. ***** Y ahora, para terminar este chismecito con broche de oro, les voy a contar un par de cosas que he escuchado por ahí, pero tu superíndice 3 menlo con pinzas, Se rumorea que Demet estuvo trabajando en un nuevo proyecto secreto con una productora internacional. Imaginen el salto que dará a su carrera. Algunos dicen que estuvo saliendo con un famoso actor turco, pero que viene manteniendo la relación superíndice 3N en secreto para evitar la presión superíndice 3N mediática. Uy. Y por último he escuchado que estuvo considerando mudarse a Estados Unidos para probar suerte en Hollywood. Sería increíble verla triunfar en el extranjero. Pero como les digo, todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado.
Asu que no se lo tomen demasiado en serio. Lo que es seguro es que Demet Özdemir es una actriz que siempre nos sorprende y que siempre da que hablar. Y estoy segura de que seguiremos viendo copyright-dándola brillar en el futuro, pase lo que pase. Así que, mis queridos chismosos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la aparente incomodidad de Demet Özdemir en los premios Pantene. Ahora, cuéntenme qué opinan ustedes. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que Demet nos sorprenderá con alguna noticia pronto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y compartir este chismecito con sus amigos y familiares. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero mucho y los veo en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto.